Bien, como todos los miércoles estamos con Luis Felipe Arizmendi, él es presidente de GPI Asset Management, con quien vamos a hablar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido la semana? Sí, ha sido una semana interesante porque digamos, a nivel nacional e internacional han ocurrido dos eventos de cierta relevancia. A nivel nacional estamos, digamos, cada vez más convencidos, desgraciadamente, que la tasa de crecimiento pues no va a ser cercana hacia 6, sino más cercana hacia 5. Hay un proceso, yo no diría de recesión ni de caída, eso es absolutamente descartado, sino de una cierta desaceleración de la economía. Sin embargo, como la bolsa es siempre un indicador que adelanta un poco a ciertos hechos, ya hay desde hace un par de semanas, digamos casi un mes atrás, una recuperación de los índices de la bolsa de valores, que llegaron a caer en lo que va del año hasta un 28%, o sea, estábamos en menos 28, ahora estamos en menos 17, menos 18, o sea, del punto más bajo que ocurrió hacia la primera semana del mes de julio a la fecha, la bolsa ha recuperado aproximadamente un 10%, lo cual no es malo. ¿Y eso principalmente en las acciones mineras o no mineras? Hay una parte en acciones mineras y sobre todo en las acciones industriales y financieras. Entonces, si bien todavía, digamos, no es una recuperación que haya llegado a los niveles en que inició la bolsa, digamos, el 2 de enero, sí muestra que ya se acabó la venta, incluso a nivel de los mercados emergentes, en el cual Perú es una de las plazas, pequeña, pero es una de las plazas. Ha habido en las últimas 2 o 3 semanas una reacción y un retorno moderado, gradual hacia mercados emergentes liderados por varios países, entre ellos China y Brasil, pero también el Perú, México y otros más con resultados positivos en lo que va de estas últimas semanas. Eso significa, primero, que el temor de los grandes fondos globales respecto a un deterioro mayor en los mercados emergentes ha acabado. Segundo, que están observando que quizás el mercado norteamericano de acciones está empezando a fatigarse o ya llegando a niveles en los que ya no es tan atractivo y por lo tanto hay que volver a diversificar. Y tercero, que, digamos, algunas medidas que eventualmente el gobierno, en el caso peruano, pueda tomar, por ejemplo, hay anuncios de poder facilitar concesiones y asociaciones público-privadas, hasta por 15.000 millones de dólares en los próximos meses, digamos, está entusiasmando el gobierno lo está ofreciendo, ojalá se materialice. Volvería a ser un factor de dinamización de la economía un poco por el lado interno, pero sobre todo porque le vuelve a dar un voto de confianza a la inversión privada, que estoy seguro que con las condiciones adecuadas va a regresar porque nuestro país sigue teniendo muy buenas posibilidades para crecer. Internacionalmente, el tema de Siria ha entrado en una fase que podría solucionarse. Los rusos, esto es algo de lo que se llama realpolitik, en el sentido de que los rusos han dicho, bueno, señores sirios, si ustedes tienen armas químicas, entréguenlas a nosotros, y los sirios aparentemente estarían dispuestos a aceptar eso. Lo cual digo desde realpolitik, y es un poco de cinismo, y todos lo conocemos, porque Siria durante mucho tiempo negó tener armas químicas, y resulta que sí las tiene y las estaría entregando a los rusos. Y los rusos también durante mucho tiempo protegieron a los sirios argumentando que no las tenían. O van a entregar armas que tal vez no tenían y que están recibiendo solo para no ser atacados. No sabemos exactamente, ¿no? Pero el hecho concreto es que esto puede ser una oportunidad global para descomprimir una zona que es de mucha tensión. De muchísima tensión. Entonces, y en donde todos salen perdiendo. Si llega a haber un conflicto descontrolado en Siria, se puede esparcir por el resto de otros países y realmente todos pierden. Americanos, rusos, chinos, todos pierden. Entonces, eso es una buena noticia. Eso provocó también como correlato inmediato una caída de algunos commodities, un poco el petróleo, el oro y la plata cedieron un poco durante los días pasados. Aparentemente en el caso del oro y la plata ya se estabilizaron en lo que ha sido el mercado del día de hoy. En la apertura del mercado asiático se han estabilizado el caso del oro a entre 1.360 y 1.365 la onza, la plata un poco más arriba, $23 la onza, con la tendencia que eventualmente se recuperen un poquito hacia la semana, ¿no? Después de haber tenido una semana un poquito mala, una caída de más o menos 3% a raíz de, digamos, el temor de un escalamiento de la crisis siria. Eso sería, digamos, en resumen lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en estos últimos 5 a 7 días. Correcto.
Dentro de este diálogo que ha existido entre el gobierno y la oposición, el Frente Amplio de Izquierda ha pedido la salida del ministro Castillo. Esto suena ya casi a pataleta, ¿no? Porque es algo que es recurrente, pero quisiera preguntarte cuál sería el significado bursátil de la salida del ministro García. Sería muy malo, aun cuando obviamente en algún momento eso puede ocurrir, o sea, por razones personales, políticas, cualquier ministro, o sea, no duran por siempre. Pero el resultado inmediato sería muy malo si el sucesor, y ahí es importante hacer esta, digamos, llevar a la segunda derivada, la condición, si el sucesor no fuese una persona de un perfil similar a los últimos ministros de Economía que ha tenido el Perú, digamos, en los últimos 10 años. Yo creo que es un acto poco elegante el pedir la salida de un ministro que es de plena confianza del presidente y que lo ha ayudado en muchísimos temas. Y que le ha dado tanto al país en una situación crítica, ¿no? Porque el presidente Ollanta no llegó al gobierno con la legitimidad necesaria para que los mercados funcionen adecuadamente y los inversionistas pues traigan sus capitales, y Castilla, junto probablemente a Julio Velarde, fueron esos dos pilares de legitimidad, ¿no? Es que eso ocurre justo poco tiempo antes, digamos, de que el presidente Humala, digamos, empiece su gestión a partir del 28 de julio del 2011. Y precisamente los anuncios de Julio y de Luis Miguel dieron la tranquilidad suficiente a todos en general, desde organizaciones laborales y sindicales hasta digamos, grupos empresariales, porque si hay algo que es lo más preciado para un obrero y la clase trabajadora, si queremos hablar en términos que le gusta a la izquierda, es básicamente la estabilidad de precios, porque la estabilidad de precios es lo que le permite al asalariado mantener un poder de compra que puede ir ganándolo después en base a la productividad de su trabajo. En cambio, si nosotros descontrolamos el Banco Central y tenemos un Ministerio de Economía también descontrolado, con una política fiscal expansiva, sin equilibrio fiscal de mediano y largo plazo, todo eso siempre termina en inflación, y la inflación está absolutamente comprobado, y en esto no admite ni siquiera el más mínimo porcentaje de duda. Todo proceso inflacionario termina afectando principalmente a los asalariados. A los más necesitados, claro. Entonces, es un contrasentido absoluto que quienes pretenden quienes pretenden liderar a la masa trabajadora, pidan la salida de un ministro que precisamente le ha dado a un gobierno de centroizquierda, como es el gobierno del presidente Humala, la capacidad de poder tener un diálogo y una credibilidad de los sectores que invierten, locales e internacionales. O sea, y el cambio con eso de un modelo que ha reducido la pobreza de 54% a 27% y la desigualdad a niveles nunca antes vistos, ¿no? Es realmente absurdo e increíble que sigamos viendo esto, pero quería hacerte otra pregunta adicional en este sentido. También proponen el cambio de la Constitución. ¿Cómo crees tú que afectaría eso a los mercados? El problema a ver, yo no soy un experto constitucional, pero estoy también totalmente convencido, y es demostrable matemática y científicamente, que el régimen económico de la Constitución del 93 es superior al régimen económico de la Constitución del 79. La Constitución del 79, a lo mejor no por culpa de ella misma, pero por el uso que se le dio a las facultades que esa Constitución tenía en el régimen económico, produjo déficits fiscales y desmanejo monetario durante la década del 80, que fue pavoroso en el Perú. Nunca antes visto, 2.000.000% de inflación en la década del 80. La Constitución del 93, con todos los defectos que puede haber, y acá no hay que rasgarse las vestiduras, porque todas las últimas 3 constituciones peruanas han sido dadas en épocas de gobiernos autoritarios. La Constitución del 93, digamos en el periodo autoritario del gobierno Fujimori, cuando no había sido electo nuevamente el año 95 y había dado el golpe el 5 de abril del 92. La Constitución del 79, durante el periodo del presidente Morales Bermúdez, digamos sucesor del gobierno del general Velasco, golpe de Estado. Y la del 33, ¿no es cierto?, dada en plena época del presidente el mariscal Benavides,
militar que había sucedido a Sánchez Cerro, que había sido un militar golpista. O sea, entonces, no estemos con tonterías, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, y podría ir al 20, y me voy a retrotraer más, y probablemente nunca hemos tenido ninguna constitución dada en democracia perfecta. La única fue la de justamente 1828, que nació y nunca fue promulgada y recién promulgada. Entonces, yo creo que sería mala señal, porque el capítulo económico de la Constitución del 93 es muy práctico, es muy bueno, y da una serie de derechos a todos los ciudadanos que no existían antes. Hoy, gracias a esa Constitución, de alguna manera hoy día tenemos instituciones tan importantes como el INDECOPI, protección al consumidor, hay una serie, muchos mejores mecanismos de estabilidad económica y sobre todo la estabilidad monetaria. Muy bien, te agradezco muchísimo, Luis Felipe, gracias tu visita. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Bien, eso ha sido todo con nosotros. Los dejamos con Eric Osores en N Deportes. Muy buenas noches. Claro, la red donde todo es posible. ESAN, camino a los 50 años. Colabora con la campaña Calor Patrio de Scotiabank. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Fuerza Popular planteó un cambio en el gabinete a fin de recobrar el rumbo político y la confianza. Durante diálogo con gobierno, su secretario general Jaime Yoshiyama aseguró que la actual gestión se caracteriza